Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Mira, pensaba yo que es muy distinto sufrir mientras empatizamos a la distancia con lo que pueden vivir, no sé, los ciudadanos de Venezuela bajo el régimen de Maduro, o lo accesible finalmente que es impactarnos por las desgarradoras imágenes de la guerra en Gaza o en Ucrania. Pero es muy diferente cuando miramos las noticias sobre Estados Unidos, porque en el mundo hiperconectado en el que vivimos hoy, cuando al imperio le pasa algo, también nos pasa a nosotros. Justo estábamos hablando de la guerra de las galaxias aquí. Y es que China y Estados Unidos son el imperio hoy, y con sus designios sentencian a millones alrededor del mundo a la desgracia o al bienestar. Por eso, desde la llegada de Donald Trump, los últimos anuncios de retiro de Estados Unidos de diversos programas de desarrollo y asistencia alrededor del mundo están causando mucha preocupación, agregaría miedo, de acuerdo a las personas con las que hablé, y si llevamos esto al ámbito de la salud, es razonable que de hecho ese miedo lo compartamos todos un poco. Estados Unidos es uno de los grandes jugadores en el mundo de la medicina, tanto en el ámbito del desarrollo de nuevas drogas para, por ejemplo, curar el cáncer o el Alzheimer, como en las tareas de contención de epidemias como el VIH a nivel global. Incluso, tal vez en el ejemplo que tenemos más fresco en la memoria, en la vigilancia epidemiológica de posibles nuevas pandemias. En todos estos ámbitos, la regla que aprendimos en COVID aplica sin excepción. Si nos cuidamos todos, somos más fuertes. Si nos separamos, somos más débiles. Y las medidas informadas esta semana levantan muchas alertas porque en algunos de esos ámbitos podíamos empezar, de hecho, a estar más solos. Y las noticias han llegado desde los Institutos Nacionales de Salud, o el NIH, que ayer informó que se congelan los pagos a los compromisos contractuales de investigadores para todos los territorios que no sean Estados Unidos. Estas investigaciones trabajan en temas como el VIH, el Alzheimer, el cáncer, la malaria. Pero no solo eso, sino que además se prohibieron las comunicaciones, se detuvieron los protocolos para probar nuevas drogas para el cáncer, se congelaron las revisiones periódicas de drogas, lo que permite saber si esas drogas están haciendo daño o están generando el impacto que se espera en las poblaciones, e impiden incluso a los investigadores del NIH participar hasta por Zoom de cualquier reunión internacional entre pares. O sea, bloqueo total. Con esto, cientos de profesionales e investigadores del mundo están con gran incertidumbre, primero laboral, sobre si van a poder seguir sus programas, que son críticos para el desarrollo de nuevos tratamientos y drogas, pero además, esta falta de financiamiento paraliza un desarrollo en la medicina que en los últimos años, como hemos visto en otros capítulos del Rat Pack, ha sido acelerado y vertiginoso, gracias a distintas nuevas tecnologías que también se han ido como superponiendo, como el avance de la inteligencia artificial asociado al desarrollo de la medicina génica, etcétera. Y por lo tanto es un frenazo muy grande que podríamos ver rápidamente en cómo estábamos avanzando. Adicionalmente, hace unos días atrás el PEPFAR hizo lo mismo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el PEPFAR? Es el plan del presidente de los Estados Unidos para el tratamiento del VIH, que en su página web declara salva vidas, previene millones de infecciones por VIH y apoya a varios países para lograr el control de la epidemia. Esto es una pega muy importante en África. Todo ello, dice, al mismo tiempo que fortalece la seguridad global. Es el mayor compromiso de cualquier nación para abordar una sola enfermedad en la historia, posible gracias al fuerte apoyo bipartidista de 10 congresos de Estados Unidos, 4 administraciones presidenciales, lo que demuestra el impacto de una asistencia exterior estadounidense compasiva, rentable, responsable y transparente. Me llamó mucho la atención esto porque es algo que el organismo, una institución que fundó Bush y que ha sido efectivamente a través de los gobiernos finalmente una política de Estado frente al SIDA, al VIH, que es una enfermedad altamente contagiosa, que mató a mucha gente en el pasado y que efectivamente se había podido frenar. Pero perdón, Paloma, aquí detrás hay argumentos que son netamente económicos para decir restrinjo esto, o esto desde el punto de vista de una cuestión más profunda, ideológica de esta administración, de salirse de estos temas, no dando el argumento económico. O sea, mi impresión, y no sé si la Paula lo comparte, aparte viene llegando de Davos, es que ha sido bien como a matacaballos, ¿no? Como aquí se cierra todo y sin medir ninguna consecuencia.
Y yo creo que es algo ideológico, o sea, es como Totalmente. mostrar poder de decir, bueno, cualquier ayuda o cualquier fondo que venga de Estados Unidos tiene que estar alineado con las directrices de este gobierno, ¿no? Y por lo tanto, tiene que pasar ese screening de estar de acuerdo con las políticas de Trump, en que, recordemos que la principal política es America First. Sí, lo digo porque, por ejemplo, en la administración anterior, cuando fue el tema con la OTAN, claro, hay cuestiones ideológicas, evidentemente, del multilateralismo y todo aquello, pero que se colocaba sobre la mesa, decía, no, es que nosotros estamos financiando todo esto, el resto no paga y nosotros pagamos y le estamos haciendo el negocio. Entonces, tú colocabas como un argumento económico para tratar de justificar algo, disfrazar tal vez otra idea que tenías más de fondo en la cabeza. Sí, aquí este programa, igual, mira, acabo de entrar un poquito en detalle, pero es muy importante entender que esto se paró de un momento a otro en medicamentos que ya estaban en terreno en África y que se dio la instrucción de no distribuir cosas que ya estaban allá, o sea, como bordeando un poco la maldad, ¿no? Afectando a más de 20 millones de personas que dependen de esos medicamentos. Y yo quisiera como, no cuesta mucho entender el nivel de impacto, como dicen los argentinos, cómo afecta esto a Boca, ¿no? Ustedes conocen ese dicho, los futboleros lo conocen. Y yo diría, bueno, les afecta mucho, o en Chile, porque nos importa, porque en términos epidemiológicos, si tú suspendes el tratamiento de una persona VIH positiva, esa persona se vuelve contagiosa. Sin mencionar que, como aprendimos en la pandemia, los virus mutan cuando están sin tratamiento y se vuelven más resistentes. Y si a eso le agregas la caldera de África, que es millones de personas en un nivel de pobreza impresionante, cero condiciones sanitarias, o sea, el desastre es inconmensurable. Y por eso hablé con Claudia Cortés, que es epidemióloga de la Universidad de Chile, investigadora. Ella estaba muy como removida con esta noticia, ella también investiga en VIH, y ella nos decía, nos hace perder años y años de trabajo muy exitoso en el control de una enfermedad en el mundo, que es un caso que ha sido como revisado a nivel internacional. Sin embargo, también ayer ONU-SIDA publicó desde Ginebra una declaración donde planteaba su gratitud por la decisión del secretario de Estado Marco Rubio por aprobar una exención humanitaria de emergencia que permitirá a las personas volver a acceder al tratamiento financiado por Estados Unidos en 55 países. Y esto, más que un acceso a una visión de cordura que ocurra desde el gobierno de Donald Trump, se debe a, como hablábamos con Paula antes de entrar acá, la decisión de la jueza federal de Washington, Lauren Alianen, que ha bloqueado temporalmente esta orden de detener los pagos hacia estos programas a nivel global. Lo que, como veíamos, está siendo el mecanismo de la resistencia para las distintas medidas que están afectando también otros ámbitos, porque no, por supuesto no ha sido la salud el único impacto, están también los programas asociados a migración, a niñez. Hablé también con esas personas, pero no alcanzamos a abordar esos temas. Pero las investigaciones de cáncer, de VIH, de Alzheimer mantienen el congelamiento. Entonces, Claudia me decía, es bien aterrador porque uno de los principales actores del mundo médico es Estados Unidos y cumple un rol crítico en la vigilancia epidemiológica actualmente, por ejemplo, de la influenza H5N1, que ya tiene casos, de hecho, en Estados Unidos. Adicionalmente, otros centros de los que hablamos mucho aquí en el RATPAC, la FDA, que es la que aprueba las drogas, los Centros para el Control de las Enfermedades, también están congelados. Entonces, todo el monitoreo de las futuras epidemias o de, por ejemplo, estos primeros casos de influenza H5N1 en Estados Unidos están en veremos. El secretario de Salud y Servicios Humanitarios, Robert Kennedy Jr., es, además, reconocidamente antivacunas. Planteó durante la campaña que quería suspender las investigaciones de la enfermedad infecciosa. Y por lo tanto, esta preocupación que tiene Claudia se ha expandido. De hecho, la comparte con nada más ni nada menos que Caroline Kennedy, que este martes, esta ex embajadora de Estados Unidos en Australia, la única hija viva de John Kennedy, rompió el silencio habitual en la discreta familia Kennedy para decir que su primo Robert Kennedy Jr. no solo no es apto para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, sino que además es un depredador y un hipócrita, pues él mismo vacunaba a sus hijos en la pandemia mientras llamaba a los padres de Estados Unidos a no hacerlo. Y aprovechó de plantear
que no ha sido fácil guardar silencio para ella cuando el año pasado Bobby, como ella lo llama, expropió la imagen de su padre, distorsionó el legado del presidente Kennedy para impulsar su campaña presidencial fracasada y luego se arrastró ante Donald Trump para conseguir un puesto. Ella, para terminar su intervención, dijo: a diferencia de Bobby, yo no intento hablar en nombre de mi padre, pero, dijo, mi padre y sus hermanos se habrían sentido asqueados por los actos de Robert. No, fue brutal Caroline Kennedy. Sí, para ser diplomática, digamos que... ella nunca habla, entonces esto es impactante. Y eso fue leído por parte del mundo político como una señal muy robusta, porque justamente es una persona muy discreta, como dice la Paula, y por lo tanto que ella hable significa que la situación es de emergencia. Y yo quería poner estas palabras porque en manos de esa persona está hoy el futuro de la salud de Estados Unidos y por lo tanto de nosotros. Wow, yo hablaba de los recursos, porque estaba viendo aquí, en el año fiscal 2023 Estados Unidos desembolsó algo así como 72.000 millones de dólares en ayuda. ¿Ah? Entonces uno, claro, 72.000 millones dice, es tremendo, un montón de plata. Sí, es mucha plata, pero para los presupuestos de Estados Unidos no es que, si va a recortar por aquí por allá, no es que tampoco se te va a caer el mundo en Estados Unidos por esos 72.000 millones. Por eso hacía el punto respecto de si esto es netamente económico o, como pero decía, es un punto político. Hay que agregar un detalle importante, que es que cuando Estados Unidos cuida un programa de SIDA, no está protegiendo a la gente en África, se está protegiendo a sí mismo. O sea, claro, en este caso, cuidar al mundo también es cuidarse uno. Y estos son intereses tácticos, porque desatar pandemias le cuesta mucho también a las grandes economías globales. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl